Buenos días, hermanos. Ando y ahora en la predicación, ¿verdad? Me lo voy a pasar todo el tiempo aquí. Bueno, quiero pedirles, hermanos, que abran sus Biblias en, en la carta a los Hebreos, por favor. La carta a los Hebreos en el capítulo 12. Vamos a leer en este momento los versículos 1 y 2. Amén. Vamos a ponernos de pie. Conforme lo vayan encontrando, váyanse poniendo de pie, hermanos, para darle lectura a la palabra de nuestro Señor. Dice la palabra de nuestro Señor. Vamos a leerlos como dicen en la música, al unisolo, en una sola voz, eh, estos dos versículos. Dice la palabra de nuestro Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos a ti la gloria, Señor, te damos la honra. Y te agradecemos, Dios, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por ese gran sacrificio que tú hiciste en la cruz al mandar a tu Hijo, Padre. Gracias, gracias, Dios, porque ahora podemos, Señor, abrir tu palabra y entenderla. Y el día de hoy, Padre, queremos pedirte que seas tú bendiciéndonos, que seas tú, Señor, obrando en nuestras mentes y en nuestros corazones, enseñándonos, Dios, lo que tú quieres, Dios, que el día de hoy escuchemos. Tú bendícenos, Dios, abre nuestros oídos, abre nuestras mentes y principalmente abre nuestro corazón a tu palabra, Señor, que no sea solamente una palabra que podamos escuchar, Dios, sino una palabra, Señor, viva y eficaz, la cual, Señor, vivifique nuestras vidas, Dios, vivifique nuestras almas, Dios, y nos lleve, Señor, por el camino que tú quieres, Dios, que andemos. Gracias te damos, Señor, y nos ponemos en tus manos para meditar en tu palabra. Y nos ponemos, Dios, en tus manos, Señor, para que nada, Señor, nos distraiga, que podamos estar atentos, Dios, a lo que tú nos quieres decir en este día. Gracias, Señor, te damos por todo en el bendito nombre de tu Hijo amado en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. ¿Pueden ocupar sus lugares? Y bueno, hermanos, pues yo sé que este pasaje ya es un pasaje muy, muy conocido, que, y, pero quiero que nosotros lo estudiemos desde una perspectiva pues muy personal, ¿sí? Y el autor de Hebreos describe, en estos dos versículos, describe la vida cristiana como una carrera, la compara como una carrera, hace una comparación. Y es una comparación completa, porque habla de espectadores, habla de testigos, habla de dificultades que nosotros tenemos al iniciar. Y bueno, pues esta comparación que el autor hace, la hace en una carrera. Pero en esa carrera, cuando nosotros estamos ejercitándonos, estamos haciendo algo, o nos queremos, más bien, o queremos hacer algo, primero nos tenemos que preparar. ¿No es así? Nos tenemos que preparar. Tiene que haber una preparación. Tenemos que hacer planes de a dónde queremos llegar. ¿Sí? Nos establecemos una meta y nos establecemos también objetivos, los cuales vamos a ir llevando a cabo conforme vamos avanzando
en en lo que nos hayamos propuesto, ¿sí? A lo que queramos llegar. El autor en este momento hace una comparación de la vida cristiana como una carrera. Y esta carrera la lleva a cabo, la está presentando después de haber presentado a esta nube de testigos que dice aquí. Dice este versículo, por tanto, nosotros también, y ese también se refiere a algo que ya mencionó previamente, ¿sí? Dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿A qué testigos se está refiriendo el autor? Si nos vamos al capítulo 11, no lo voy a leer todo, hermanos, nada más voy a ir viendo partes de este capítulo. Podemos ir viendo, ustedes léanlo en casa, lean este capítulo en casa. Habla de muchas personas, ¿verdad? Habla de Abel, habla de Enoc, habla de Moisés, habla de Noé, habla de Abraham, habla de Isaac, de Jacob, y habla de muchas personas las cuales conocemos por la Biblia, por el Antiguo Testamento, conocemos todo lo que vivieron. Habla de un José, ¿verdad? Habla de un Noé, del cual se burlaron. Dios le mandó a hacer algo, se burlaron de él y pasó una serie de cosas, ¿sí? Habla de Abraham, que vivió también muchísimas cosas. Habla de Josué, ¿sí? Habla de la manera de cómo tomaron y conquistaron ciudades. Pero, ¿por qué el autor habla en capítulos anteriores, en este capítulo anterior, dice nosotros también? Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, de estos testigos está llevando a una comparación con nosotros de cómo podemos vivir nuestra vida. Si la queremos vivir en victoria o nada más vivirla, ¿sí? Dios los llevó a muchas victorias. Dios los llevó a muchas batallas, muchas dificultades. Pero principalmente lo que queremos ver es cómo Dios quiere llevarnos paso a paso en esta carrera. ¿Sí? ¿Me pone la otra diapositiva, por favor? Necesitamos, para vivir esta carrera o llevar esta carrera, para iniciar esta carrera necesitamos una preparación. ¿Sí? Necesitamos una preparación. Y esta preparación, en el mismo versículo, en el versículo 1, en la segunda sección, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Necesitamos ser más ligeros. Necesitamos ser ligeros. Esta preparación tiene que ver con ser ligeros y tener un control. Tener control. Despojémonos de todo peso. Ser más ligeros, ¿qué implica? Despojarnos de todo peso. Si nosotros nos estamos preparando para una carrera, si yo midiendo 1,75 y peso 90 kilos, pues está bien gordito, ¿verdad? Voy a estar bien gordito, ¿verdad? ¿Qué me va a pasar cuando yo empiece a correr? O sea, voy a dar 5 pasos y me voy a empezar a cansar, ¿verdad? ¿Qué necesito yo? Ser ligero. Físicamente, yo necesito ser ligero para empezar una carrera. Esta preparación me tiene que llevar a despojarme de todo peso. Y aquí lo dice, despójate de todo peso. ¿Y cuál es el peso que nosotros llevamos? Primero, hay que quitar todo peso en exceso. El atleta sigue un entrenamiento para quitar el exceso de peso en el cuerpo. Y a la hora de la competencia, llevar solamente ropa ligera. Y si nosotros nos remontamos a la antigua Grecia, ¿cómo corrían los atletas? Desnudos. Exacto, corrían desnudos. ¿Por qué?
no, porque necesitaban ir lo más ligeros posibles, ¿sí? De igual manera, el cristiano deja a un lado lo que puede distraer para poner toda su atención en lo más importante. Muchas veces, hermanos, el peso que nosotros traemos, el peso no son los kilitos de más que traigo, no es la ropa que me puedo quitar y puedo ser más ligero, ¿no? Por ejemplo, ahorita la chamarra ya me está calorando, ¿sí? No vine ligero el día de hoy aquí. Y después de tocar, pues ya se imaginarán. Entonces, lo que necesitamos, hermanos, es ser ligeros, ser más ligeros. Ligeros en el sentido de despojarnos de todo peso. Y aquí lo más importante y lo que caracteriza a este peso es lo que nos está estorbando, ¿sí? Todo ese peso es lo que a nosotros nos estorba. ¿Y qué nos puede estorbar, hermanos? ¿Qué es lo que en un momento dado nos puede estorbar a nosotros? Pueden ser pensamientos, pueden ser preocupaciones, pueden ser cosas que hemos dejado pendientes, pueden ser cosas que dejamos sin resolver, pueden ser cosas que están afectando nuestra vida, nuestra atención. En este momento estamos aquí, físicamente, pero ¿dónde está nuestra mente? Debería de estar aquí, ¿sí? Debería de estar aquí. Sin embargo, es probable que alguno esté pensando, híjole, el día de mañana me tengo que levantar temprano porque tengo que pasar a dejar esto aquí y luego me tengo que ir a trabajar y luego tengo que regresar y ya, hermanos, ya nos estamos agobiando por cosas que aún no suceden, ¿sí? Ya nos estamos agobiando porque ayer yo ya no pude hacer algo que tenía que hacer, ¿sí? Y les voy a decir algo, y si no pudimos hacer ese algo que no pudimos hacer, ¿qué significa? ¿Qué es ese algo? Pues que ese algo no era importante, ¿verdad? Gracias, hermano. Sí, hermano, gracias. Significa que ese algo no era importante. ¿Por qué? Porque no nos dio tiempo de hacerlo. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué seguimos cargando todo eso? El autor aquí nos quiere hacer reflexionar, nos quiere llevar a que nosotros pensemos cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, cómo estamos llevando nuestra vida personal. A veces al decir nuestra vida cristiana es nuestra vida de iglesia y nuestra vida personal, la de casa y la de trabajo. No, hermanos, hagamos esa unión de decir nuestra vida. Nuestra vida cristiana es la que todo el tiempo estamos viviendo, ¿sí? No es la vida personal, no es la vida de trabajo, no es la vida de escuela, no es la vida de la calle. Es nuestra vida, la que todo el tiempo estamos reflejando. Y a veces es la que no nos deja avanzar porque estamos seccionando nuestra vida. Nuestra vida, la vida que estamos llevando, nuestra vida como cristianos, debe de ser ligera. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Despójense de toda carga y descansen en quién. Si están, ¿qué? Si están trabajados y cargados, yo os haré descansar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué muchas veces las cosas que a veces estamos haciendo son peso para nosotros? A veces andamos cargando cosas que ya no deberíamos estarlas cargando, ¿no? Que porque alguien me hizo algo, que porque alguien me hizo lo otro, que porque o estoy pensando en todo eso, y ese alguien a lo mejor ya ni se acuerda de nada de eso, ¿verdad? O a veces estamos pensando, ¿y ese qué van a decir o qué va a pasar? Hermanos, nuestra vida debe de ser ligera. Nuestra vida debe de ser ligera. Más que preocuparnos de las cosas, debemos de ocuparnos de las cosas, ¿sí? A veces nuestra vida nos la cargamos más con cosas que no tienen
a lo mejor un sentido y que solamente nos están llevando a una preocupación. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es en lo que sí nosotros tenemos que preocuparnos y ocuparnos? En lo más importante en este momento, que es seguir la voluntad de Dios. ¿Cómo? En obediencia y confianza. ¿Sí? Es en lo que nos deberíamos de ocupar. También ser más ligeros y aquí viene la segunda parte de esta frase que dice aquí en Romanos 12:1. Despojémonos de todo peso y ¿de qué más? Y del pecado que nos asedia. Y del pecado que nos asedia. Y este es el peso que a veces mucho más es más pesado, que muchas veces nos quita completamente la atención de Dios, que nos quita la paz, exacto, hermana. Este peso es el que más impide, el peso que más impide es el pecado. ¿Por qué? Porque fácilmente podemos caer en pecado. No estoy diciendo que vivimos en pecado, ¿verdad? Sino que más fácilmente nosotros podríamos caer, es la palabra correcta, podríamos caer en pecado. Y después nos encontramos tan enredados que no podemos correr el camino. El camino es como el pecado es como un alambre de púas que se interfiere en nuestra carrera. Acuérdense que ahorita vamos corriendo, que nos estamos preparando para correr, ¿sí? Y el pecado es ese alambre de púas que está en la pista con el cual nos podemos enredar. ¿Y a dónde nos va a llevar? Al piso, nos va a llevar a caer, ¿sí? Entonces, al nosotros enredarnos en esta situación del pecado, no podemos correr el camino que Dios quiere. Aún es necesario a veces quitar cosas que son buenas en sí para seguir lo mejor. En realidad, todo el exceso de pecado que llevamos en la vida cristiana, todo el exceso de peso que llevamos en la vida cristiana es algún pecado que no hemos confesado a Dios, porque eso desobedece principalmente la voluntad de Dios. Y muchas veces, hermanos, yo recuerdo que en una ocasión le preguntamos a un hermano, hermano, ¿por qué te sales a la hora de la cena del Señor? Y me pregunta, nos contesta, dice, es que yo no tomo la cena desde hace 3 meses. ¿Y por qué? ¿No? ¿Y por qué? Ah, dice, es que necesito primero ponerme a cuentas con Dios. Y fue algo así de que era algo que este hermano estaba postergando. Él se tenía que poner a cuentas con Dios, pero no lo hacía. ¿Por qué? Porque era algo, no sé qué era, no sabíamos qué sucedía, pero él no tomaba la cena del Señor porque él no estaba bien con Dios. Él no se había puesto a cuentas con Dios. Entonces, hermanos, esto a lo mejor podemos decir, bueno, participa o no participa de la cena, pero es algo importante. El participar de la cena es algo importante. El participar, el estar presente en la cena del Señor es algo muy, muy, muy importante. Entonces, si nosotros dejamos de tomar la cena por no ponernos a cuentas con Dios, pues entonces no le estamos dando la seriedad a nuestra vida como cristianos. ¿Sí? Entonces, y esto entorpece el camino. ¿Por qué? Pues porque el hermano, al confesar que él no se había puesto a cuentas con Dios, significaba que estaba en pecado. ¿Y qué sucedió? Pues hermano, creo que ya no puedes dar clases, ya no puedes estar aquí, ya no puedes estar acá, hasta que no te pongas a cuentas con Dios. Y desafortunadamente, pues eso sucede. Número 2, tener el control.
Para mí esta parte fue una de las más importantes. Dice también este versículo, el versículo 1 dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Correr con paciencia. Pareciera que es algo que se contrapone, ¿verdad? O vas corriendo o vas siendo paciente. O sea, ¿qué eliges, no? O sea, a lo mejor es algo, es un contraste muy interesante en esta parte, como lo dice el autor. Corramos con paciencia. Corramos la paciencia que tenemos por delante. Cuando uno se ha aligerado para la carrera cristiana, debe correr con perseverancia. Un buen comienzo no es suficiente. ¿Qué pasa cuando empezamos a correr? Muchas veces los corredores inexpertos, ¿qué es lo que hacen? Quieren ganar ventaja de forma inmediata. Corren con todas sus fuerzas, ¿verdad? Corren con todas sus fuerzas. Y yo creo que es lo que nos pasa a todos los cristianos, ¿no? Cuando recién recibimos a nuestro Señor Jesús, hombre, andamos pero sí, bien cargados, ¿no? Y vamos y hacemos y le andamos platicando a todos, porque estamos, como dice la Biblia, ¿no? En nuestro primer amor, ¿no? Estamos conociendo a Jesús y estamos conociendo las maravillas de nuestro Señor y queremos comentarle a todos y estamos muy animados y de repente pasa algo, ¡pum! Y ya, nos desinflamos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasa? ¿O qué es lo que pasa? Cuando aquí nos habla de correr con paciencia, nosotros podemos tener un buen comienzo, pero ese buen comienzo no es suficiente. Podemos correr con todo, pero a los 2 minutos ya vamos a ir perdiendo velocidad y vamos a empezar a transpirar y vamos a empezar a perder energía, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Un buen comienzo no es suficiente. Es bueno, sí, pero no es suficiente. Lo más difícil es seguir el camino de fe y obediencia hasta el final de la vida. Esto es la parte difícil. En Hebreos, o cada uno de nosotros, pudimos haber empezado bien esta carrera, pero también y muchas veces nosotros podemos estar tentados a dejarla, a decir, ya está aquí, ¿no? O me tomo un descanso, como muchos dicen, voy a tomar un descanso de la vida cristiana. No, hermanos, no, los descansos de la vida cristiana no los podemos tomar. Y y mucho menos decir, voy a tomar vacaciones espirituales. No, hermanos, tampoco. Si descansamos en Dios, ¿sí? ¿Cómo debemos de tomar nuestra vida? Pues en Dios, todo en Dios, ¿sí? A veces estamos tentados a dejar la carrera a medias. Hermanos, no podemos, no debemos ni siquiera pensar en descansar. El apóstol Pablo nos dice, constantes en la oración, sin descansar. Dice, oren sin quién. No, sin César no, ¿verdad? Es orar sin cesar, sin cesar. Orar sin cesar. Sí fue un mal chiste, yo sé. Pero el asunto es ese, el asunto es que nosotros no podemos pensar en detenernos, no podemos pensar, no podemos pensar en que podamos tomar pausas. Podemos detenernos solamente para reidear cómo vamos a seguir avanzando, no para regresarnos o no para salirnos, ¿sí? A veces sí es necesario que nosotros podamos hacer una pausa y decir, Señor, algo estoy haciendo mal. Señor, pareciera que no avanzo. Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Trato de hacer algo y no lo hago bien. O estoy buscando hacer algo, pero a lo mejor no es lo que tú quieres que yo haga, ¿sí? Porque por más que quiero y lo intento y estoy persiguiendo y siguiendo, no se da. Entonces es probable que algo esté haciendo mal o no es por ahí. Y a veces es necesario que nosotros digamos, Señor, dame tú la guía para lo que tengo que realmente hacer.
porque quizás esto no es lo mío y me estoy aferrando a algo, porque a lo mejor alguien me dijo, es que tú sí pudieras ser pastor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O tú serías muy bueno en la alabanza, ¿no? Pero a lo mejor no es por ahí. A lo mejor no es lo que Dios quiere para lo que Dios te ha llamado, no es para lo que Dios te ha llamado. Entonces ahí sí tenemos que reevaluar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Pero jamás para tomar un descanso, jamás, ¿sí? Tomar control, tenemos que ser constantes, corramos con paciencia. Esta carrera, como lo decían en la carrera que estudié, esta carrera no es de conocimientos o no es de quién sabe más, es de quién aguanta. Es de quién aguanta más, o sea, de realmente quién aguanta. ¿Y cómo podemos aguantar? Y la vida cristiana tampoco es de a ver quién aguanta, no. La carrera cristiana es de confianza, es de fe. Y por eso al principio, en el capítulo 11, los dice y habla de la fe. En el versículo 10, en el capítulo 10 de esta carta, había gente que se estaba desanimando, había gente que estaba perdiendo el control, había gente que se estaba desanimando, perdiéndose y diciendo, no, ya no quiero. Ya son muchas cosas que estoy pasando, ya son muchas situaciones en las que estoy viviendo y ahora ya no. Y el autor les dice, espera, mira, Abel porque ofreció su sacrificio y fue aceptado delante de Dios, el otro fue y lo mató. Noé, Abraham, Jacob, Isaac, José, y empieza a mostrar una serie de dar testimonio de todas estas personas que vivieron una vida en obediencia y en fe, principalmente en fe. Principalmente en fe, fue la vida que ellos llevaron. Y nosotros porque alguien nos hizo una cara ya, no, ya no voy a esa iglesia porque. O ya no quiero porque no me ponen aquí. O ya no quiero porque no me. No, yo creo que lo que Dios quiere principalmente es que confiemos en Él. Confiados. Corramos con paciencia. Hermanos, esta carrera que tenemos por delante es de paciencia, es de fe, es de creer, es de creer. Esta carrera que nosotros llevamos no tiene que ser tortuosa. ¿Vamos a tener dificultades? Sí, como todos. ¿Nos vamos a caer? Sí. Pero nos vamos a caer no porque no estemos preparados. Hermanos, estamos preparadísimos. Cada domingo aquí escuchamos la palabra de Dios y cada domingo aquí salimos preparados. Cada domingo de aquí salimos, como alguien decía, con la pila cargada, ¿no? Pero hermanos, no debemos solamente venir a cargarnos la pila. Tenemos que venir y hacer cambios en nuestra vida. Si nosotros el día de hoy queremos salir transformados, hermanos, tomemos la palabra de Dios en nuestra vida, tomemos lo que Dios nos está hablando y vivámoslo. Vivámoslo. ¿Queremos transformar vidas? Transformemos la nuestra. Dejemos que Dios transforme nuestra vida. Queremos hacer discípulos, hermanos. Es una meta como iglesia. Debemos transformar nuestra vida. O más bien, mejor dicho, debemos dejar que Dios transforme nuestra vida. Porque muchas veces nosotros somos los que decimos, o sea, sí puedo, pero no, me da flojera. O me da pena, ¿no? Me da pena ir a predicar el evangelio. La mayoría de los tropiezos que tenemos en nuestra vida no es porque Dios nos haya puesto el pie o que alguien más nos haya puesto el pie. Es porque nosotros muchas veces los corremos a la piedra. Nosotros solitos nos metemos el pie y corremos a la piedra. Entonces, la perseverancia es una de las expresiones esenciales de la genuinidad de nuestra vida. La paciencia, ser pacientes.
A veces nosotros queremos buscar algo y no somos pacientes. A veces le pedimos a Dios que nos conteste una oración y como el Señor no la contesta, ya nos desesperamos y, ay, el Señor no me quiere, no me ama, porque no me contesta. Cuidado, hermanos, ahí tenemos que ser pacientes. El Señor tiene sus tiempos, ¿sí? Y quisiera que vayamos al versículo 27 del capítulo 11, porque este es un verdadero testimonio, hermanos. Este es un verdadero testimonio. Dice este versículo, dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esto, esta frase, hermanos, como viendo al invisible, se sostuvo como viendo al invisible. Es algo que debería de impactar nuestra vida. ¿Y de quién está hablando? De Moisés. Siendo quien era, siendo hijo de la hija del rey, siendo un príncipe. Dice aquí que por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, esto debería de ser nuestra frase. Yo sé que hay otras frases y hay otros versículos muy bonitos, ¿no? Como el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Sí, está bien, hermanos. Pero, ¿por qué no tomar esta frase en nuestra vida? Porque nos sostuvimos como viendo al invisible, por la fe, por pura fe nada más. Corramos, hermanos. ¿Cuál es nuestro objetivo que viene más adelante? ¿Cuál es nuestro objetivo? El que nosotros podamos sostenernos como viendo al invisible. Que más adelante dice en el versículo 2, pero ahorita llegamos a esa parte. Ya me ando adelantando, ¿sí? Como viendo al invisible. Y esa es la manera en tener el control en nuestra vida. ¿Cómo nos vamos a controlar? Siendo pacientes. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a ser pacientes? Como viendo al invisible. Amén. ¿Me pones la siguiente diapositiva, por favor? El objetivo es importante, hermanos. Esta imagen me gustó porque refleja ese objetivo. ¿Sí saben cómo se llama esa pieza? Peón. ¿Y saben qué sucede cuando el peón llega al otro lado del tablero? Se corona, ¿verdad? ¿Y qué sucede? ¿Ya vieron su sombra? Bueno, es que no se alcanza a ver. Pero la sombra, ¿qué es? Es una reina, es una pieza de ajedrez que se llama la reina. Cuando el peón llega al otro lado del tablero, se convierte en una reina, ¿sí? Este peón no ha perdido su objetivo. Aunque pudo haber perdido la batalla en el tablero, a medio tablero, este peón llegó. ¿Y cuál era su objetivo? Coronarse, ¿verdad? Coronarse. Por eso me gustó mucho esta imagen. ¿Cuál es nuestro objetivo, hermanos? Como cristianos, ¿cuál es nuestro objetivo? Y yo aquí le puse, ¿no? Cada día animados. Cada día animados. Animarnos, hermano. Animémonos, hermanos, cada día. Cada día. Veamos el objetivo, ¿sí? ¿Cuál es nuestro objetivo, hermanos? Como cristianos. ¿A dónde tenemos que llegar? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra meta, hermanos? Ser como Jesús, parecernos a Jesús, irnos perfeccionando en nuestra vida, ir paso a paso, ser más como quién? Como Cristo, ¿verdad? Como el Bad Bunny, no, ¿verdad? Como no me acuerdo cómo no, más bien no sé ni cómo se llama.
pero como cualquiera de esas figuras públicas, ¿no? Que actualmente hoy están haciendo muchos cambios en la vida de los jóvenes, ¿sí? Que los hacen desviarse del camino, ¿sí? Como todas aquellas personas que único que hacen es distraernos de nuestro objetivo, ¿sí? Seamos como ese peón, hermanos. Ese peón, ese peón donde tiene la vista. Su sombra, ¿llevan cuál es su sombra? Su sombra es una reina, ¿sí? La sombra del peón es una reina. El objetivo del peón es llegar hasta el otro lado del tablero para coronarse. Así debemos de pensar de esa forma. Llegar hasta el otro lado del tablero para coronarnos, ¿sí? Puestos los ojos en Jesús, dice este versículo en primera instancia. Puestos los ojos en Jesús. La atención en Jesús es necesaria y si no, hasta tendría que ser obligatoria. Nuestra obligación como cristianos primeramente es ver a Jesús, verlo. Nuestra atención debe ser en Jesús, ¿sí? Todas las personas, todos los personajes que están mencionados en el capítulo 11 son secundarios. Porque nuestro principal objetivo, ¿quién es? Es Jesús. Ahí dice, puesto los ojos en Jesús. Este peón no pierde de vista su objetivo, ¿sí? ¿Cuál es nuestro objetivo de nosotros? Poner nuestros ojos ¿en quién? En Jesús. Él es nuestro objetivo, ¿sí? Puesto los ojos en Jesús. Solo en Él, solo en Jesús, se ejemplificó plenamente la vida de fe. Muchos de los que están mencionados aquí en el capítulo 11 triunfaron en algunas cosas, triunfaron en algunas cosas de su vida, ¿sí? Triunfaron en muchas cosas, pero principalmente el que llevó a cabo toda la consumación de la fe, ¿quién fue? Fue Jesucristo. El autor que dice aquí en este versículo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿sí? Jesús en este aspecto demostró la perfección, el poder y el principio de la fe. Si nosotros ponemos nuestros ojos en otras personas, o peor aún en nosotros, ya estuviéramos completamente desalentados. De alguna manera confiamos en Dios. De alguna manera nosotros avanzamos con Dios. Ya nosotros, si nosotros estuviéramos confiados en nosotros mismos o confiados de que por nosotros podemos avanzar, ya nos hubiéramos desanimado desde hace mucho, ¿no? Hay cosas que nosotros a veces no las podemos mover y que si nosotros hacemos las cosas por nosotros, va a llegar un punto en el que no nos va a gustar cómo salieron y va a decir, ay no, ya, o porque no van en el camino, en la dirección que nosotros queremos. Eh, la verdad es de que en el Señor tenemos que fijar bien nuestra atención y porque Él es el que nos va a llevar paso a paso en esta carrera. En esta carrera paso a paso Él nos va a llevar, nos va a animar, nos va a proveer, nos va a dar el ánimo que nosotros necesitamos. Yo he visto muchas carreras en donde los atletas
Ya están dando todo, ya están dando todo. Y cuando ven que se aproxima la meta, ¿qué hacen? Entonces, ¿sí han visto qué hacen los corredores cuando ya van a llegar a la meta? Le echan todo, ¿no? Todo el combustible, ¿verdad? Todo, dice acá mi hermano, le echan todo el combustible. Todo lo que habíamos reservado en nuestra carrera paciente, la tenemos que soltar y quemarla en la última, ahora sí que en el último momento. ¿Por qué? Porque o llegas en primero o llegas últimas, ¿sí? Y tienes que dar todo, en ese momento tienes que dar todo. Pero aquí la diferencia es que Dios, que el Señor Jesucristo, en cada momento nos da todo, hermano. Ahí está, nos da todo. No, no necesariamente es, ya va a llegar, no, todavía no, ahorita no lo espero. No, cada día, hermanos, en cada momento, el Señor nos da todo, todo. Muchas veces nosotros no lo vemos. Muchas veces no lo vemos. ¿Por qué? Porque estamos distraídos con una cosa, con otra, con otra, con otra, y no la aprovechamos. Eh, y hay algo aquí muy importante, ¿no? Él es el autor y consumador de la fe. Es decir, quien da el primer impulso a nuestra fe. O sea, nosotros no arrancamos por nosotros solos. Él nos empujó. Él nos da ese primer impulso y nos lleva a la madurez final. Muchas veces, hermanos, queremos nosotros madurar por nosotros mismos espiritualmente y no podemos. Tenemos que, otra vez, tenemos que confiar. Esta carrera, hermanos, otra vez, es de fe, es de creer, es de dejarnos guiar, es de dejarnos llevar. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, por Dios, por el Señor Jesucristo. Él es el que nos debe de llevar. Él es el que nos va a dar nuestro primer impulso. Y Él es el que nos va a llevar a la madurez final. Amén, hermanos. Entonces, aquí es donde nosotros podemos ver autor y consumador. ¿Qué significa consumador, consumado? Que terminó, que se echó, que ya fue hecho, que ya está completado. ¿Sí? Nuestra fe no puede estar a medias, porque es una fe completa. ¿Sí? No hubo un sacrificio a medias, fue un sacrificio completo. ¿Cómo se va a entregar el Señor a nosotros? Completo. ¿Cómo nos entregó el Espíritu Santo a nosotros? Completo. ¿Sí? Entonces, Él fue el que da nuestro primer impulso y va a ser el que nos va a llevar a la madurez final, a su forma completa. ¿Sí? Cuando habla de la palabra autor, no solamente, esta palabra de autor no solamente se lleva para alguien que escribió o que está escribiendo o que está haciendo algo. Eso también, y lo vemos en esta misma carta mucho más anteriormente, en capítulos anteriores, en donde implica que el Señor Jesús no solamente es el decir autor, tiene que ver con que Él también va adelante de nosotros, abriendo caminos. Es como decir, Él ya sabe, Él ya recorrió este camino y Él nos va abriendo camino a nosotros como autor, como un autor que va escribiendo y que va poniendo ideas y que las va plasmando. Él va avanzando delante de nosotros en esta carrera, como autor de esta carrera. Él va delante de nosotros. Entonces, aquí, hermanos, y es autor y consumador de la fe. Entonces, nosotros tenemos que ver que Él ya, la fe que está, ya, que nosotros podemos ver, ya está completada. Ya no podemos esperar a que llegue algo para completarla, ¿no? El versículo de esta misma carta 11.1, ¿qué dice? Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Hebreos 11.1. Adelante, hermano. Hasta ahí, hermano.
Gracias. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando alguien nos pregunta, ¿qué es la fe? Pues es creer en algo, ¿no? ¿En algo qué? No. Esta fe habla de una certeza. Habla de que es algo que es verdadero, ¿sí? Y que tenemos una convicción y que estamos convencidos que aunque no lo vemos, tenemos la certeza de que va a suceder, ¿sí? Y esta fe que nosotros tenemos en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, es una fe verdadera, es una promesa, es algo que es real. Y nosotros aquí vemos del Señor Jesús, perdón, dice aquí, podemos por tanto afirmar confiadamente, yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para cada día. Y esto lo dice 2 de Timoteo 1:12. O bien, el que comenzó en vosotros la buena obra, es el autor, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, que es el consumador. ¿Sí? Entonces lo vemos en Filipenses 1:6. ¿Alguien que lo lea, por favor, Filipenses 1:6? Uno seis. Es decir, ¿quién empezó en nosotros la buena obra? Jesús, Dios, Jesucristo. ¿Sí? Él empezó la buena obra, es el autor. Y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, que entonces va a ser consumada. ¿Sí? Y aquí vemos también una actitud transformadora. Dice, por el gozo puesto delante de él, menospreciando el oprobio. ¿Cuál es este gozo? Aquel que había dicho, vengo para hacer tu voluntad, Hebreos 10:7, anticipaba gozosamente el momento cuando la completaría y poder decir, consumado es. Era gozo de pensar en todos aquellos hijos que podrán llevar a la gloria mediante la obra de la cruz. Era el gozo de anticipar aquel día cuando sería coronado con gloria y honor. Más aún, gozándose de antemano en el momento cuando se reuniría de nuevo con su Padre en los cielos. Jesús estaba mirando no lo temporal, sino lo eterno, las aflicciones que soportaría y sobrellevaría durante solo un instante y serían superadas por el futuro espiritual. Entonces, hermanos, aquí pues nosotros vemos que ese gozo que Jesús tiene, ese gozo que se está mencionando aquí, no solamente es no es por el hecho de haber sufrido ciertas situaciones, sino es el gozo porque a través de todo eso, ahora nosotros podemos ser salvos. Y ese es el gozo que nosotros podemos reflejar aquí, o que podemos ver aquí. Dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cuál era ese gozo? El gozo de vernos libres, el gozo de vernos salvados, el gozo de ver que no solamente que ese sacrificio no iba a ser para causarle dolor, sino vino un gozo, era un gozo después, del cual ahí dice la palabra, ¿no? Que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y ese es el gozo, al vernos nosotros, al ver que nosotros estamos siguiendo esta carrera, ¿no? Él sufrió la cruz, no la despreció ni la menospreció, pues era el propósito de su vida terrenal. En cambio, menospreció lo oprobio. No es que no haya sentido oprobio y vergüenza, sino que menospreció eso porque comparado con el gozo propuesto no era nada. O sea, todo lo que él padeció, pues no vino a ser como algo temporal por todo lo que venía más adelante. Y luego aquí dice, ¿no? Se sentó a la diestra del trono. Esto no podría decirse de ningún otro personaje que se menciona.
Se sentó allí para disfrutar de la gloria que ahora es suya. También el final de nuestra carrera será en la gloria, en las alturas. La fe nunca deja de ser recompensada. Hermanos, nosotros en la fe nos podemos seguir hasta la gloria, en fe. Nosotros podemos estar pensando en que, bueno, estamos aquí viviendo. Hermanos, nuestra vida aquí es temporal. Nuestra vida aquí es solo un tiempo. Nuestra vida eterna es la que nos debemos de preocupar. ¿Cómo lo vamos a pasar? Allá en el cielo con Jesucristo. Ese debe de ser nuestro enfoque. Ese debe de ser nuestro objetivo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a vivir la eternidad con nuestro Dios? ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿Sí? Sí, pones la otra diapositiva, por favor. La meta. La meta. ¿A dónde queremos llegar? La promesa. Pero también nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Híjole, ¿por qué pongo hasta el final o por qué me estoy llevando al final esta parte que es la primera? Porque aquí viene algo importante. Todos estos personajes que corrieron por algo, creyeron en algo. Y ellos el autor los menciona o apela a estos personajes para que den un testimonio, ¿sí? Para dar el testimonio. La palabra que se usa en griego aquí es martus, que tiene dos connotaciones. La primera que es de mártir, y la segunda también es como testigo jurídico de un suceso. ¿Qué quiere decir esto? El autor no solamente los pone aquí en derredor nuestro, haciendo memoria de ellos, de todo lo que sufrieron o vivieron, sino que los trae también como testigos de todo lo que nosotros estamos viviendo y que estamos avanzando en el Señor Jesucristo. No se trata de meros espectadores, porque ellos están ahí también como testigos visuales de lo que nosotros estamos haciendo, de lo que el autor pretende, de lo que el autor pretende hacer al mencionarlos, sino que se trata de aquellos cuyas experiencias y ejemplo dan testimonio de la fidelidad de Dios, el propósito por el cual son llamados a testificar es para que nosotros veamos lo que Dios hizo en sus vidas. Y es el testimonio que nosotros tenemos que ver. Y Hebreos 11 nos da esta lista de personajes que nos demostraron que con fe pudieron alcanzar muchas victorias. Muchas victorias. Por la fe conquistaron reinos. Por la fe hicieron justicia. Por la fe alcanzaron promesas. Por la fe taparon bocas de leones. Por la fe apagaron fuegos impetuosos. Por la fe evitaron filos de espada. Por la fe sacaron fuerzas de debilidad. Por la fe se hicieron fuertes en batalla. Por la fe pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Por la fe pudieron resistir tormentas. Por la fe pudieron resistir tormentos. Por la fe resistieron vituperios. Por la fe resistieron azotes. Por la fe resistieron prisiones. Por la fe fueron apedreados. Por la fe fueron muertos. Por la fe fueron aserrados. Por la fe. Por la fe ellos vivieron de una forma en la cual
sus vidas ahora son testimonio de la fidelidad de Dios en sus vidas. Y nosotros vivimos con el testimonio de que Dios está obrando en nuestras vidas, de que Dios nos está llevando a un punto en el cual nosotros ahora podemos decir, gracias Dios, porque tú me sacaste de esto. Gracias Dios, porque tú me has llevado a vencer en esta situación. Gracias Dios, porque por ti pude hacer todas estas cosas. Y este es el testimonio de la fidelidad de Dios, en que ellos pudieron realizar todas estas cosas. Y Dios siempre estuvo con ellos en sus vidas, en esas carreras que Dios ya había puesto delante de ellos. Ellos se estimaron más a los ojos de Dios. Y yo quisiera que viéramos el versículo 40 del capítulo 11. Perdón, el número 37. 37, 38, yo se los leo. Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errados por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto porque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 38 dice, de los cuales el mundo no era digno. Se estimaron a los ojos de Dios, aunque no al mundo, porque el mundo no era digno de ellos. Sin embargo, y con este gran testimonio de fe, no recibieron lo prometido, dado que aún no se cumplía el tiempo del Mesías en ese momento. Y aún así, y aún que no era el tiempo del Mesías, ellos vivieron en fe y tenían la fe de ese Mesías, tenían la esperanza de ese Mesías y vivieron con la esperanza del Mesías. Nosotros ya lo tenemos, nosotros ya vivimos la venida del Mesías, el sacrificio. Nosotros ya vivimos todo esto. Hermanos, nosotros no somos del mundo y el mundo no nos estima. El mundo no es digno de nosotros ahora. Porque ahora nosotros estamos estimados a los ojos de Dios. Somos importantes para Él. Nos va a llevar a hacer cosas, hermanos, que a lo mejor nosotros no creamos, no podamos o pensemos que no podemos, pero Él nos va a llevar. Y ya para terminar, hermanos, en nuestro carácter de corredores de carreras, somos individuos. Somos individuos. Cada creyente debe correr la carrera que Dios le ha señalado. Y cada uno tiene su propia serie de obstáculos, su propia pista, sus propias capacidades. Para correr la carrera que Dios nos ha señalado, debemos hacer a un lado todo lo que nos estorba. La ropa de un corredor de larga distancia consiste en una camiseta, un pantaloncillo y zapatos. Y todo pesa menos de medio kilo. Se nos dice que debemos viajar gran distancia en la pista de la fe. Por tanto, debemos correr ligeros. La vida de fe del cristiano es más que la de una sola proeza notable o que es un logro único. Es una explosión repentina de energía espiritual. El creyente mira a Jesús sin distracción porque persevera y vive una vida de santidad. Cuando así lo hace, él progresa en su recorrido en la ruta de la santidad.
Nosotros, cada uno de nosotros, cargamos con nuestra cruz, pero no cargamos con la cruz que Jesús llevó. Él llevó la cruz solo. Nosotros llevando la nuestra, mirando fijamente a Él, desde su exaltada posición en el cielo, a la diestra de Dios. Jesús nos capacita para persistir, para soportar y para ser fieles a Dios y a su palabra. Hermanos, quiero pedirles que se pongan de pie. Y quiero pedirles que cierren sus ojos, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos a ti la gloria, Señor. No dejaremos de hacerlo, porque tú, Señor, eres bueno, Señor. Eres misericordioso, Padre. Te adoramos, Dios. Te damos a ti toda la gloria, Padre, porque solo tú eres digno, Señor, de recibirla. Señor, queremos agradecerte, Padre, porque en tu infinita misericordia, Dios, tú, tú nos ofreces, Dios, esta carrera. Tú, Señor, nos das el poder, Señor, para avanzar. Nos das, Dios, el poder, Señor, para seguir adelante. Nos das, Señor, las fuerzas necesarias para seguir. Gracias, Padre, te damos porque en todas estas pruebas, Señor, que estamos viviendo, Señor, tú estás con nosotros. Y te agradezco, Señor, porque jamás nos abandonas. Te agradezco, Señor, porque tú siempre, Señor, estás con nosotros. Te agradezco, Señor, porque eres tú, Señor, el que nos libra, Señor, de dificultades. Gracias te damos, Dios, porque tú, Señor, nos guías, Dios, en este andar, Señor, que tenemos en nuestra vida. Gracias, Padre, porque en ti vemos, Dios, la luz. En ti vemos, Padre, todas esas promesas, Dios, de todos estos personajes, Dios, que no pudieron ver, Señor, la promesa. Pero gracias te damos, Dios, principalmente porque tú nos estás guiando, Señor. Tú nos llevas, Dios, a ver esta promesa, Señor. Y te agradecemos, Padre, porque de tu mano, Señor, podemos correr, Señor, esta carrera. Ir, Señor, sobre esta carrera que tenemos por delante, Señor. Gracias te damos, Dios, porque tú eres, Dios, el que no permite que nosotros separemos nuestra vista de ti. Te damos gracias, Dios, porque en ti, Señor, tenemos esa confianza, Padre, esa confianza de seguir adelante. En ti, Señor, tenemos esa fe, Señor, que no pudimos tener en otro momento, Señor, sino que ahora solamente en ti, Señor, la podemos ver. Porque sabemos, Dios, de que tú algún día, Señor, regresarás. Y sabemos, Padre, que tú volverás, Señor, y que hemos de estar contigo, Padre. Gracias, Señor, te damos. Y, Señor, queremos agradecerte, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. Bendícenos, Dios. Obra, Señor, cada día en nuestras vidas. Y sé tú, Señor, recibiendo toda la gloria, toda la honra, Dios.